Hola, oyentes de Radio Soy Farada. Tenemos el gusto de tener en los micrófonos a Juan Carlos Girauta, que seguramente muchos recordarán porque fue diputado del Partido Ciudadanos en la Eurocámara entre el año 14 y 16 y en el Congreso de los Diputados entre el 16 y el 19. ¿Qué tal, Juan Carlos? Muy bien, encantado de estar con vosotros. Bueno, tú te has retirado más o menos de la vida política, sigues con tu labor de periodismo, por supuesto, pero hemos podido ver en estos días una columna que has publicado en el periódico El Debate, llamado Tsunami Antisemita, que digamos que su título ya advierte por dónde van los tiros, ¿no? Pues sí, lamentablemente es un auténtico tsunami antisemita lo que nos hemos encontrado, fíjate, después del 7 de octubre. Eso lo hace todavía más sangrante, ¿no? Es decir, ya había un antisemitismo, como todos sabemos, en el ambiente. Eh, Nunca se fue del todo, pero en los últimos años ha habido un recrudecimiento por parte de eso que se llama la izquierda woke, eh, las campañas de Amnistía Internacional con el supuesto apartheid, los habituales sesgos de los corresponsales políticos de la prensa occidental, la desinformación habitual, lo que se ha dado en llamar la industria de la mentira, ¿no? Bueno, todo esto se ha recrudecido de una manera extrema a partir del pogromo del 7 de octubre. Cualquiera podría pensar que eso se iba a aliviar. No, no, no. No, no, no solo no se ha aliviado, sino que se ha agravado enormemente. Y bueno, mi reflexión va por ahí, ¿no? Es decir, ¿por qué sucede esto? ¿Cómo se explica esta barbaridad, ¿no? Bueno, en realidad uno intenta explicárselo, pero ¿cuál es la raíz de fondo de todo este descalabro mental e ideológico que tiene lugar en Occidente? Bueno, yo creo que esto es un acontecimiento, es una especie de explosión que no se entiende sin mirar atrás. Mirando atrás tenemos, mirando, digamos, a partir de la independencia de Israel, ¿no? Ese hecho de que con un número similar de refugiados judíos y árabes, los refugiados judíos, insisto, con un número similar, en torno a los 700.000 por lado, los refugiados judíos son absorbidos por el Estado recién nacido, mientras que los refugiados árabes no son absorbidos por ninguno de los numerosos estados árabes que existían. Y se prefiere otra cosa. Se prefiere mantenerlos como una baza, ¿eh? Una baza que en principio yo iba a llamar baza negociadora, pero que el tiempo, sobre todo el proceso de los acuerdos de Oslo y el de Camp David con los parámetros de Clinton, ha demostrado que en realidad no es una baza negociadora, sino una baza para romper negociaciones. Aquí es indispensable recordar que el tratamiento de los refugiados que el mundo civilizado hace está a cargo de una agencia de Naciones Unidas que se llama ACNUR y su papel, su objetivo, su trabajo es que los refugiados dejen de ser refugiados lo antes posible. Sin embargo, existe una excepción que es única en el mundo. Hay una agencia solo para los refugiados palestinos, solo para ellos, UNRWA. Y esa agencia trabaja y se propone lo contrario que ACNUR. Se propone no solo que esos refugiados nunca dejen de ser refugiados, sino que su número crezca y crezca y crezca de manera que si originalmente eran 700.000, hoy son más de 5 millones. ¿Por qué? Porque es el único caso en el que la condición de refugiado se hereda el estatus
el estatus de refugiado se hereda. Evidentemente, eso no se puede. Pues, habría que ser muy tonto para no entender que ligamos ese hecho al supuesto derecho de retorno, que es un derecho inexistente, y lo que tenemos es la imposibilidad absoluta de cualquier de la consecución de cualquier proceso de paz. ¿Por qué? Porque igual que hizo Arafat en su día, en el momento en que tienes todas las condiciones para tener un Estado palestino, que es lo que parecía en Oslo y lo que parecía en Camp David. En el momento en que tú tienes eso, en el último momento, la parte palestina dice, bueno, y por supuesto, los refugiados tienen que volver. Amigo, en aquel momento eran casi 3 millones, pero es que ahora son más de 5 millones. Si tú dices los refugiados tienen que volver, cuando tú te has estado inventando el mecanismo de derecho internacional único solo para los judíos, por el cual los refugiados palestinos crecen, mientras todo el resto del mundo decrecen, y se trabaja para que se integren, para que sean ciudadanos de distintos países. Cuando tú tienes esa doble vara de medir, ese doble estándar, que en el caso de Israel, que curiosamente es la única democracia liberal de la zona, hay una inmensa lupa que además la manejan corresponsales de una supuesta prensa libre que tienen un sesgo descomunal y que informan al mundo a partir de las informaciones en bruto, los datos en bruto que les sirve jamás. Bueno, todo eso configura una realidad espantosa, tan espantosa que fíjate, después de tantos años del Holocausto, y yo creo que como consecuencia del olvido del Holocausto, eh, ha sucedido un pogromo monstruoso. Las imágenes las han filmado los propios verdugos, las ha visto quien ha querido verlas, sabemos de los asesinatos indiscriminados en una fiesta de jóvenes que además se celebraba por la paz, sabemos de las violaciones rompiendo el cuerpo de las mujeres, sabemos de asesinatos de bebés, sabemos de secuestros masivos, y sabemos que eso lo han grabado los autores, es decir, que de alguna manera ellos se enorgullecen de lo que han hecho, y también sabemos que estas cosas se han celebrado en Gaza, pero en otras, en grupos, digamos, entre los grupos de inmigrantes árabes de muchas ciudades europeas. Bien, ¿cómo es posible que ante esto la reacción mundial sea una ola de antisemitismo? Bueno, pues por un mecanismo muy sencillo. Fíjate, en el caso de la extrema izquierda, por ejemplo en España, ni siquiera hubo unas declaraciones de conmiseración, de compadecerse, de solidarizarse con el pueblo judío en ese momento. Directamente, dos ministras del gobierno de España y dos personajes que ahora son ministros y entonces no lo eran, y que eran eurodiputados, y que están entre los 21 que de 750 que hay en la Cámara Europea, se negaron a condenar el pogromo. Fíjate qué gobierno. Eh, y con un presidente de gobierno, Sánchez, el presidente español, que se ha puesto en cabeza del auxilio a los verdugos, lo que tienes es un espantoso apoyo a los asesinos despiadados y una falta absoluta de caridad, una falta absoluta de piedad ante imágenes que son insoportables. ¿Eso cómo se consigue? Eso se consigue saltando directamente al argumento: Israel va a causar muchísimas bajas civiles en Gaza. Israel está llevando a cabo, o va a llevar a cabo, porque claro, esto se dijo desde el primer instante,
un genocidio en Gaza. Es decir, se invierte la culpa horrorosa, la culpa más monstruosa imaginable, que es la del genocidio, se invierte para cargársela al pueblo que ha sufrido el gran genocidio de la historia contemporánea. Y claro, cualquiera que no conozca las condiciones de Gaza, claro, el ciudadano español, el ciudadano europeo de a pie, no sabe que Gaza se vació de judíos, que no queda un solo judío en Gaza desde el año 2005. No sabe que tuvieron unas elecciones que fueron las primeras y las últimas y que desde 2007 gobierna una organización terrorista en Gaza. No saben que todas las ayudas que se reciben por parte del exterior se dedican prioritariamente a la construcción de un entramado de túneles para los terroristas, para comprar armamento. No saben que el dinero que la Unión Europea entrega para la autoridad palestina en gran medida lo utiliza para pagar pensiones a los terroristas, pensiones estructuradas en un sistema de incentivos, porque aumentan en la medida en que las penas sean más altas, es decir, más pensión para quien más asesina. Todas estas cosas el ciudadano de a pie no las conoce y queda digamos, golpeado de forma repentina por una acusación de Israel comete un genocidio con los pobres palestinos. Es decir, esta inversión de la culpa, esta monstruosa inversión de la culpa, solo es posible en un sistema de libertades como el que hay en Europa si tú tienes completamente pervertido el sistema de corresponsales, que lo está, la ONU, que lo está. El canalla Guterres, secretario general, justificó el pogromo. Dijo que eso no parte de la nada. Y si alguien le vuela la cabeza a él o vuela a su casa, ¿qué les parecería que otro dijera, eso no sale de la nada, no parte de la nada? Hay que ser canalla. Con un entramado de ONGs que se dedican a la industria de la solidaridad, que básicamente viven de subvenciones que dedican a sus propios sueldos y que son profundamente antisemitas. Ahí hago un especial hincapié al caso de Amnesty International, Premio Nobel de la Paz, que ha sembrado durante años la cizaña y el odio contra los judíos, acusándoles de apartheid, acusación absolutamente falsa. Primero, el público no sabe que hay 2 millones de árabes que son ciudadanos israelíes que tienen los mismos derechos que cualquier ciudadano, que puede ser ministro, que puede ser juez siendo árabe y siendo musulmán, que puede ser árabe y condenar a un primer ministro judío de Israel. Eso no lo sabe el público y no lo sabe porque se lo ha ocultado quienes tenían la obligación de informar. Porque los que sabemos esto, lo único que hemos tenido que hacer es un esfuerzo adicional para informarnos de lo que allí sucede, ¿no? Mientras tanto, otras guerras pasan completamente desapercibidas. Nadie se está preocupando de lo que vuelve a suceder en Darfur, nadie se preocupa ni tiene la menor idea de los desplazamientos de población, que son por millones que ha habido en Europa, porque para ellos solo existe un tema en la política internacional, que es los judíos y su maldad intrínseca. Estamos ante el atavismo judeófobo milenario que tiene hoy un nuevo disfraz, el disfraz de la solidaridad, el más repugnante de los que ha vestido. Sí, porque aparte, como tú dices, ¿no? Esto ha cambiado de vestidos, pero en el fondo es lo mismo. Antes el antisemitismo provenía tenía un origen religioso, racial, generalmente identificado con los grupos de derecha política, pero hoy en día se vende como parte de la fórmula del progresismo, es decir, y llegamos al nivel de corrupción que las principales
universidades americanas, lo que se llama la Ivy League, lo mejorcito de la academia en Estados Unidos, en el país más importante o más potente hoy en día en el mundo, pues están volcados también en esta filosofía de invertir la realidad, ¿no? Tienes toda la razón y has hecho una hincapié en algo que es fundamental comprender. Sí, el antisemitismo de la época de nuestros abuelos o de nuestros padres era un antisemitismo de extrema derecha. El antisemitismo de extrema derecha en Europa es hoy completamente marginal, es ridículamente pequeño. El antisemitismo, el gran antisemitismo de nuestra época es de izquierdas. Es una de las causas de la nueva izquierda woke. O sea, con una paradoja adicional. La izquierda, la nueva izquierda, vive obsesionada con las identidades. Invita a que uno interseccione sus distintas identidades. Todas las identidades le parecen bien, cuantas más mejor, con una sola excepción, la identidad judía. Esa es una identidad maldita, una identidad a ocultar. Por supuesto que es el viejo atavismo antijudío, el viejo atavismo judeófobo de siempre, el que tuvo en su momento la justificación del deicidio. Yo soy cristiano, perdona, ¿qué deicidio? Jesús era judío, a Jesús lo mató el Imperio Romano, la Virgen María era judía, José era judío, los 12 apóstoles eran judíos y la Biblia entera, tú sabes que para los cristianos está también el Nuevo Testamento, es una obra judía, toda ella entera. ¿Cómo va a pesar más la idea del deicidio que la idea de que los cristianos estamos insertos en una cosmovisión judía? Es que es absolutamente inconcebible, hay que ser un verdadero analfabeto. Y eso ha partido, como tú bien dices, de las universidades, y muy en concreto de las universidades estadounidenses, que es de donde salen esos estades, esa malinterpretación, esa tergiversación de la teoría crítica, porque claro, si tú vas al origen, lo que tienes es la escuela de Frankfurt, donde básicamente los autores son judíos y donde muchos de ellos huyen de los nazis. Es decir, hay que ser perverso y hay que ser un analfabeto funcional para hacer lo que hace la universidad actual. Ahora, eso, por extraño que parezca, porque claro, tú entras y dices, oye, la Ivy League ya no vale nada, dice, hombre, esto es una afirmación un poco gruesa. El otro día pudimos ver la comparecencia de las tres presidentas, la de Harvard, la del MIT y la de la Universidad de Pensilvania, declarando ante una congresista republicana, fueron incapaces de decir sí a la pregunta de si llamar al genocidio de los judíos estaba dentro del código, era admisible dentro del código de conducta de su universidad. Y no pudieron decir de ninguna manera se puede hacer, o no pudieron decir, yo creo que la pregunta se formuló como está en contra, por lo tanto sí está en contra, ¿no? No pudieron decir eso. ¿Qué dijeron? Titubearon, vacilaron, y para acabar diciendo depende del contexto. Ahora tú imagínate que ellas dijeran depende del contexto a una pregunta sobre llamar al genocidio de los negros, al genocidio de los indios. Es inconcebible porque todas las identidades son no solo respetables, que eso lo admitimos todos, no, no, son protagónicas. Es más importante la identidad del autor que la obra del autor para la izquierda woke. Es más importante saber si el autor de una novela tiene tal color de piel o tiene tal tendencia sexual. Es más importante que la obra en sí. Así están estructurados los estudios. Sin embargo, estas tipas obsesas con las identidades, cuando les preguntan si se puede invitar al genocidio de judíos, no saben contestar directamente.
Dicen que depende del contexto. Pero ¿qué contexto? Si eso ha pasado ahora con los cánticos, eslogans y actos antisemitas que se han producido en sus campus. Y entonces dicen depende del contexto. Ergo, el contexto es este. ¿Y cuál es este contexto? El de un pogromo contra los judíos. Por lo tanto, lo que ellas quieren decir es lo único que nos debe preocupar es la reacción de Israel. Así pues, solo hay una conclusión posible. Lo que está diciendo el supuesto mundo civilizado, lo que está diciendo la ONU, la Unión Europea, el entramado de ONGs y las universidades de la Ivy League, lo que están diciendo la mayor parte de prensa del mundo civilizado y libre es Israel no debería contestar. Es decir, déjense ustedes exterminar, déjense ustedes empujar del río al mar. Eso es lo que están diciendo. Claro, como muy bien sabemos los que conocemos Israel, si hay un país que no se va a dejar hacer eso sin luchar hasta el final, es Israel. Así que, bueno, por supuesto, en el ánimo de los israelíes no debe afectar lo más mínimo esta trágica situación que he descrito, que es trágica para nosotros, para los occidentales en nuestro conjunto. Es trágica para Europa, que parece que se quiera suicidar. Es trágica para la cultura del mundo libre. Ahora, Israel, tú y yo sabemos que hará lo que tiene que hacer. ¿Por qué? Porque para Israel es existencial. Cualquier guerra que pierda significa la desaparición. Bueno, con estas palabras creo que podemos cerrar este magnífico comentario sobre tu propio artículo, es mucho más extenso y más claro lo que nos has dicho. Muchas gracias por habernos atendido, Juan Carlos Girauta, y esperamos poder volver a hablar contigo en circunstancias menos dramáticas que estas que estamos viviendo. Gracias a vosotros, queridos amigos.